La historia es esencial en la formación de todo ciudadano, no por lo que nos cuenta el pasado, sino porque nos ayuda a comprender que somos sujetos en el tiempo y que, como tales, somos responsables no solo por quienes habitamos el mundo de hoy, sino por todos los demás que están por venir. ¿Qué perdemos y qué no cuando perdemos la historia? Palabras de Margarita Mayra Serrano, magíster en literatura británica del siglo XIX y activista por la participación inclusiva. Hacemos este nuevo capítulo del Traficantes de Cultura hoy en un comenzando el camino hacia el 4 de septiembre, hacia el plebiscito de salida, la elección en cuestión y también respecto de plebiscito de salida y otros textos para que hablemos de política, editado por Trayecto y escrito también o compilado por nuestro invitado hoy, el señor Rodrigo Mayorga. Don Rodrigo, profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ti, Humberto, por la invitación, que siempre es un agrado, o sea, no siempre, es la primera vez que vengo a Traficantes de Cultura, pero lo sigo bastante, así que un orgullo estar aquí. Decir también, y esto es como una cuestión de partes, que es una deuda pendiente, porque nuestro invitado, para quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestras redes, él es también autor de la saga de libros Relatos de un chileno en Nueva York, bajo la chapa de Roberto Romero, que obviamente tienes la primera edición, el Relatos 2 y el Relatos 3. También hay un cuarto, ese no lo tengo, pero tengo que leer los primeros tres como para poder irme de cabeza Sí, claro, no. con esta aventura de ficción. Pero aquí nos metemos ya de lleno a hablar de política, que creo que es súper necesario y que nos falta harto para hacerlo, con esta compilación de 42 columnas que has hecho entre el 2014 y 2022. Eh, y de ahí la pregunta, ¿cómo nace o cómo se construye un libro como este? Mira, la verdad es que tuvo una construcción bastante, yo diría, inorgánica. Yo, bueno, vengo escribiendo columnas, como tú bien dices, desde el 2014, justamente cuando vivía en Nueva York. En ese momento estaba haciendo mi doctorado en antropología educacional y empecé como una forma de quizás empezar a intervenir en la discusión pública, a escribir columnas bien esporádicamente, no muy seguidas, ni mucho menos, con lapsos entre medio de meses, diría yo. Ahora, lo que eventualmente se fue agarrando vuelo y empecé a hacerlo con mayor recurrencia, y ya hacia el último tiempo, sobre todo a fines del año pasado, logré un espacio un poquito más estable en The Clinic, donde hoy día soy columnista oficial, publico cada 2 semanas. De hecho, esta semana se publica mi columna más reciente. Y un poco en esto que había ido agarrando vuelo y pensando en que se avecinaba este momento tan relevante de discusión política y democrática como iba a ser el plebiscito de salida, justamente, dije un día, bueno, quizás podría tomar las columnas. Creo que hay algunas que tal vez puedan contribuir a esta discusión y quizás pensar en algo más tipo libro, más tipo compilado. Las columnas tienen un poquito eso, ¿no? Que sobre todo con los medios digitales hoy día, que se van perdiendo. Hay muchísimas, después van desapareciendo los portales. Entonces dije yo, quizás podemos encontrar algo ahí, y lo primero que hice fue tomar el grueso, todas las columnas que tenía, las tenía todas guardadas en una carpeta, y dije, voy a hacer una primera leída para ver qué sirve y qué no sirve. Y cuando empecé a leer, me empecé a dar cuenta que no quiero decir mágicamente, pero me empecé a dar cuenta que efectivamente las columnas hablaban de muchos temas que hoy día eran muy contingentes. Que las columnas del 2014, la primera columna que yo escribí, una columna que es sobre la nueva providencia. Nueva providencia fue una polémica quizás bien prosaica que hubo en Santiago el 2014, cuando la entonces alcaldesa puso una ordenanza para que los bares cerraran más temprano. Y salieron los dueños de los bares a protestar, a protestar contra esta medida, y entre las cosas que hacían había un cartel que comparaba a la alcaldesa Josefa Errázuriz con Pinochet.
Y eso, que en ese momento para mí, que podía ser una simple figura gráfica, yo planteaba que mostraba cómo ciertos temas de nuestra memoria todavía se estaban empezando como a banalizar, en el fondo como esos temas había que seguirlos trabajando y como si no trabajábamos bien esos temas, eventualmente nos iban también a venir un poco como a morder, ¿no? Y empecé a avanzar por las columnas y me empecé a dar cuenta de que muchos de esos temas, como digo, eran temas que años después se habían demostrado que eran muy relevantes. Había columnas que hablaban sobre la dignidad en la experiencia educacional, había columnas que hablaban sobre la elección de Donald Trump en Estados Unidos y hablando un poco de los peligros que se habían vivido allá y que en Chile también habían y cómo había que tener ojo con esto o íbamos a terminar nosotros con una situación similar. Entonces, leer un poco estas columnas en retrospectiva me llevó a ver en ellas una suerte de recorrido por la historia reciente de nuestro país, los últimos 10 años. Y además con muchas columnas que hablaban sobre el sentido de la historia también para la discusión del presente. Y al final pasó que no corté ninguna, las incluí todas, y más bien les di una estructura que permitiera hacer ese recorrido. Ahí tocaste el tema de la historia, obviamente por tu profesión de historiador. Hay cierto sector, tomando la primera columna, que por un lado o banalizan la historia o intentan dejar a la historia de lado, hacer un barrido, como ya pasó, miremos hacia adelante, que gente muy sospechosa porque creo que algo hicieron, algo hicieron anteriormente, pero Claro, claro. encuentro que se juguetea demasiado respecto de la historia y no se le tiene respeto a la misma. Yo creo que pasa eso mucho. Finalmente, a ver, uno aquí en Chile tiene un trauma histórico hasta el día de hoy muy presente, que es la dictadura militar de Augusto Pinochet. Y como tú bien dices, durante mucho tiempo, desde ciertos sectores, se ha planteado esta idea como de que hay que seguir adelante, no hay que mirar atrás. Eso son discursos que lo hemos escuchado muchísimas veces, que no hay que quedarse pegado en el pasado. Ese yo diría que es como el eslogan más clásico. Ahora, por supuesto que eso hay que hacerlo. Eventualmente la historia no es para quedarse dando vueltas en ella, es una fuente de aprendizaje, una fuente de experiencia humana, pero hacerlo requiere tomar ciertas decisiones políticas en el presente, requiere reparación, requiere, ¿cómo decirlo?, un proceso terapéutico. Si uno lo toma como un trauma desde el punto de vista como casi psicoanalítico o psicológico, claramente se requiere un proceso terapéutico para poder superar ese momento traumático. Pero lo que no sirve es ignorarlo como tal o convertirlo en una suerte de producto pop que sirva para hablar de cualquier cosa. Yo en general creo que sí, creo que tendemos a asociar mucho o a ser muy laxos a veces en algunas asociaciones, sobre todo con respecto a periodos traumáticos como ese. La comparación con Pinochet, que también se ha vivido desde, bueno, en este caso yo hablaba con una alcaldesa que era de izquierda, de Revolución Democrática, pero también hemos visto a personas de izquierda comparando a personajes de derecha actual con Augusto Pinochet, cuando la verdad es que hay una distancia importante entre un gobierno democrático, incluso uno que pueda haber violado derechos humanos, como es el caso del gobierno de Sebastián Piñera, y un gobierno que es totalmente autoritario, donde la violación de derechos humanos es una política sistémica del Estado. Creo que en ese tipo de cosas tenemos que ser más rigurosos, porque como tú bien dices, si no, se va perdiendo el sentido de esa historia y se va perdiendo el sentido profundo de esa memoria tan importante y tan traumática al mismo tiempo. Y a tu juicio como historiador, este proceso constituyente, ¿dónde lo podríamos situar? ¿Con los pingüinos del 2006 o el 2011 o quizás antes? Mira, yo diría, bueno, primero hay como dos, en teoría política en esto hay como dos conceptos que a veces se confunden. Uno es el proceso constituyente y uno es el momento constituyente. El proceso constituyente es cuando uno habla de una serie de pasos, de etapas, de mecanismos que buscan llevar a una nueva constitución o una respuesta a la pregunta de cómo queremos vivir juntos.
Entonces uno podría decir que aquí tenemos un proceso constituyente que parte el que estamos viendo hoy día, uno podría decir que parte el 18 de octubre. También hubo un proceso previo, que fue el proceso constituyente de Michelle Bachelet, que uno podría decir que partió en el 2016 y que finalmente se cerró el 2017 en la mitad, un proceso trunco. Pero una cosa, como digo, es hablar de procesos constituyentes, que son las búsquedas de la respuesta, y otra cosa es hablar del momento constituyente, que es cuando nosotros como sociedad, como ciudadanía, nos empezamos a hacer esa pregunta. ¿Cómo es que queremos vivir juntos? Y cuando nos hacemos esa pregunta es porque la forma actual en la cual estamos viviendo juntos no nos satisface, no estamos conformes con ella. Bajo esa lógica, yo me atrevo a pensar que el momento constituyente propiamente tal que está viviendo este país tiene un hito súper fuerte, como dices tú, con los pingüinos. ¿Por qué? Porque los pingüinos son la primera protesta masiva después del fin de la dictadura, que no es una protesta únicamente utilitaria, como decir, nosotros queremos que nos entreguen esto en particular, parte así, parte como una protesta con demandas bien concretas, pero rápidamente evoluciona a una crítica, a un modelo, a una forma de hacer las cosas, que es la forma neoliberal y que es la forma que está consagrada hasta el día de hoy en la parte dogmática, en los derechos y los deberes de la actual Constitución. Antes de eso, uno podría decir que ese cuestionamiento, si bien existe, todavía uno lo veía más a nivel de las cúpulas. De hecho, es súper sintomático que la Revolución Pingüina del 2006 viene un año después de las reformas del Lago. Y las reformas del Lago, en el fondo, son el cierre de esa crítica desde las cúpulas políticas a la Constitución, que se resolvió con estas reformas específicas a la parte orgánica, al sistema político. Pero creo yo que cuando esto se vuelve realmente una discusión a nivel social, tiene mucho que ver con los pingüinos. Y yo siento que sí, que para mí el 2006, si yo quisiera datar el inicio del momento constituyente actual, yo diría que el 2006 es una buena fecha para poner ese hito. ¿Y cómo has vivido tú el proceso, este momento constituyente? No conozco a nadie tan entusiasta de la política que Rodrigo Mayorga. Lo puedo decir yo y los 100.000 seguidores que tienen su cuenta de Instagram. Eh, ¿Cómo nace? ¿Cómo has vivido tú este momento constituyente? Mira, yo llegué a la política por la historia en realidad, y por la educación particularmente. Yo, como tú decías, soy historiador. Y como historiador me dediqué durante mis primeros años, sobre todo, y bueno, todavía, primero a la historia de la educación, muy fuertemente, y también a la educación histórica, como profesor de historia a nivel secundario. Y en ese cruce entre historia de la educación y educación histórica, me fui acercando mucho al tema de la educación ciudadana. Bueno, el libro tú un poco lo decías cuando leías algunos extractos del libro. Una de mis obsesiones enormes es el para qué de la historia, el para qué sirve la historia, el por qué. Esa columna que tú decías como qué perdemos y qué no cuando perdemos la historia, parte un poco de esa lógica. Yo creo que hay muchos sentidos comunes respecto al sentido de la historia, al para qué de la historia. Por ejemplo, uno de ellos es que la historia sirve para formar buenos ciudadanos y buenas ciudadanas. Yo eso es algo en lo que he creído siempre y todavía lo creo, pero en algún momento me di cuenta que lo creía porque un poco me lo habían transmitido como un sentido común. Y eso me llevó a la pregunta por la educación ciudadana y la pregunta por el sentido mismo de esta educación ciudadana dentro de la historia dentro de esta educación ciudadana. Y eso eventualmente me llevó a que yo que, digamos, había querido siempre hacer un doctorado en historia, ser historiador como única forma de vida, eventualmente hice un giro y me fui a hacer un doctorado en antropología educacional, buscando herramientas que me permitieran ya no investigar la historia solamente, sino que investigar cómo hacemos uso de la historia en el presente, particularmente como ciudadanos y ciudadanas. Y me fui a estudiar, estuve
tuve el privilegio de dedicarle 4 años, 5 años a esto, a leer, a pensar, a trabajar. Volví a Chile, hice mi tesis, hice un terreno en un liceo en Santiago, estuve durante un año dentro de ese liceo pudiendo ver los distintos espacios, instancias de educación ciudadana, formales e informales. Y vino el estallido cuando yo estaba terminando mi tesis. Yo estaba terminando de escribir la tesis y en el fondo yo creo que el estallido me cuestionó o me confrontó en algo que yo creo que muchos y muchas vivieron en ese periodo y siguen viviendo todavía, que fue frente a este momento crítico que estamos viviendo, frente a este momento histórico que estamos viviendo, ¿qué puedo contribuir yo? ¿Desde dónde puedo aportar yo a esta situación, a esta, ¿cómo decirlo?, a este cruce histórico, esta encrucijada histórica? Y bueno, y un poco la respuesta fue, bueno, llevo estos años desarrollando un montón de herramientas, mezclando un montón de cosas, entrecruzando un montón de temas, siempre creyendo en que lo transdisciplinario es súper importante, pero nunca teniendo tan claro para qué. Y se presenta este momento donde, claro, estos temas, la capacidad de investigar me permite, yo no sé, yo no soy formado en derecho, no soy formado en leyes, pero sí estoy formado en investigación histórica y he tenido que leer leyes del siglo XIX, discusiones parlamentarias de cómo se llama, de la misma época, o sea, tengo esa capacidad de poder leer y entender y buscar y encontrar, tengo la capacidad de entender también de qué manera puedo comunicar eso mejor como profesor, tengo la capacidad también de entender las interacciones sociales, creo que esas distintas disciplinas en ese momento se convirtieron en una caja de herramientas que me permitió decir desde aquí yo puedo contribuir y ser un académico que realmente busque estar en contacto con ese mundo que al menos declarativamente yo decía querer aportar y mejorar. Mencionaba en el lanzamiento del plebiscito de salida de que uno de los traumas de la dictadura fue la despolitización de la población y sobre todo el trauma a hablar de política. Porque, y te lo dice alguien que le gusta hablar de política, pero, no, pero te dicen que no hables de política porque hay gente muy sensible y que bla, bla, y la. ¿Nos falta? ¿Nos faltan herramientas para hablar de política? A tu juicio, Absolutamente. obviamente. Absolutamente, no, absolutamente. Creo que en el fondo, a ver, nos faltan herramientas y nos faltan nos falta la práctica. Creo yo que, claro, decíamos ese día, hay una despolitización importante que causa la dictadura. Para muchos política se vuelve una palabra peligrosa, para otros se vuelve una palabra incómoda. Yo en la introducción del libro cuento que unas primeras experiencias que yo tengo en mi cabeza políticas es un profesor al que yo me acerqué una vez a preguntarle por quién iba a votar en la elección, me imagino que la del 99, sí o sí, la de Lavín con Lago, y se puso muy incómodo y al final no me respondió y se arrancó, probablemente más preocupado de que si me decía quizás yo iba a contar algo en mi casa y después iban a llegar mis padres molesto o no. Yo creo que había un montón de temores de distintos tipos. Y además la década de los 90 fue esa década donde un poco bullía esta idea de la apatía juvenil, el chino río, el no estoy ni ahí. También hubo una suerte de convencimiento social de que a la gente no le importaba la política. Entonces, claramente nos hacen falta herramientas, desde lo más básico y lo más simple. Yo te decía, claro, cuando vino el estallido y vino este tema del proceso constituyente, y yo me puse a tratar a buscar, como te decía, algunas cosas para entender temas de reforma, de cosas así que estaban generando mucha discusión. Lo primero que yo me di cuenta es que había un montón de cosas súper básicas de las que no tenía idea. No tenía idea de cómo se reformaban cosas, de cómo se hacía, de cuál era el procedimiento. Y te estoy hablando de alguien que es profesor de historia, que hacía educación, la parte de educación ciudadana en el colegio como profesor y que se había dedicado los últimos 5 años a estudiar el tema. O sea, más espacios para haberlo aprendido no podría haber tenido. Y dije, chuta, en realidad no, porque en realidad nunca, en ninguno de estos espacios, nunca nadie me enseñó algunas cosas que realmente son básicas y esenciales. Entonces, por supuesto que en ese escenario, desde esos conocimientos mínimos, nos deja en una situación más compleja al momento de hablar de política.
porque hay temas los que no sabemos dónde buscar, dónde están las leyes, quién las hace, cómo, y ahí tenemos un primer punto importante. El otro segundo punto importante es bueno, ese primer punto tiene que ver con la educación cívica. El otro punto importante tiene que ver más con la educación ciudadana. Hemos visto en la última década que se han abierto nuevos espacios de participación, muchas veces desde los movimientos sociales, pero tampoco sabemos necesariamente cómo actuar en los espacios de participación o cómo hacer uso de ellos. Entonces, de nuevo, hay leyes de participación ciudadana en Chile que se han logrado crear gracias a los movimientos sociales, pero muy poca gente las conoce, muy poca gente sabe cómo poder participar en los organismos estatales o en los organismos públicos. Y nuevamente, eso genera una limitación, porque cuando tú no tienes espacios formales de participación, lo que va a ocurrir es que o te vas o te vayas a chatear, y eso genera apatía, porque sientes que estáis jugando un juego donde no tenéis ninguna opción de hacer nada, o te vaya a molestar y eventualmente esto va a reventar por otro lado, que es lo que uno podría decir la manifestación más en la lógica, en la protesta. Entonces, la educación ciudadana también es un elemento que nos hace mucha falta. Y tercero, el tema de la educación democrática. Como no hablamos de política, como no tenemos las herramientas, pero además, como tú decías muy bien, se limitan los espacios, no estamos acostumbrados. Y la política supone, por ejemplo, temáticas conflictivas. Y el conflicto tendemos a rehuirlo porque no estamos acostumbrados al conflicto, porque no sabemos cómo procesar el conflicto. Entonces, en vez de eso, lo evitamos. Y por eso, cuando la política nos alcanza, por así decirlo, el conflicto no es productivo. Entonces, como tú bien dices, uno empieza a hablar de política y lo vemos hoy día en redes sociales, lo vemos hoy día en espacios incluso a nivel televisivo y cosas así, donde finalmente no hay un diálogo en el sentido de la palabra, de este logos de Adorno, sino que hay una suerte de griterío de un lado a otro. Y eso tiene que ver con una educación democrática, porque la democracia no es solamente decir, ok, votemos y que gane la mayoría. La democracia es cómo logramos tomar decisiones colectivas juntos cuando no todos vamos a estar de acuerdo y por ende vamos a estar en conflicto. Y bueno, de ahí nace lo que en Momento Constituyente, esta organización que yo dirijo, nosotros llamamos la educación constituyente, que no es una educación sobre el proceso constituyente, es una educación que nos ayude a constituirnos como comunidad política, que debe ser cívica, ciudadana y democrática. ¿Y ha sido, crees tú, un, comillas, problema de la democracia? Porque se le ha criticado mucho a la convención por la variedad, por haber demasiada variedad respecto de caras. Mucho político que se descolgó de ciertos cargos y terminó en la convención, o ciudadanos de a pie, los que sí vivieron en el estallido desde la mismísima primera línea. Hay una molestia de cierto sector porque no dicen que es problema de la democracia. Es muy de mal gusto lo que estoy diciendo, probablemente. Pero creo leerlos bien. A tu juicio, ¿ese es, comillas, repito, el problema de la democracia? En el punto de la convención. Sí. Lo refrescaría y diría que es el costo de la democracia. O sea, en el fondo, volvemos a ese punto. Efectivamente, la democracia, si uno tiene un compromiso radical con la democracia, supone, por supuesto, la búsqueda de que la mayor cantidad y diversidad de voces estén presentes en la discusión. Y algunas de esas voces van a ser incómodas, algunas de esas voces van a ser más conflictivas que otras, algunas de esas voces van a ser más problemáticas que otras. Y mientras más voces haya, sin duda alguna, la posibilidad de alcanzar consenso va a estar siempre un poquito más lejos en términos de cómo llegar a ella. Ahora, también hay otro mito, que es que la democracia supone alcanzar consensos o puntos medios. La democracia busca resolver y procesar el conflicto en una medida que a todos nos parezca aceptable, pero eso no necesariamente es llegar al punto medio entre tú y yo, porque hay muchos otros argumentos, porque hay relaciones de poder, porque hay objetivos comunes. Entonces yo diría que sí, como tú dices, ha sido esto criticado muchas veces, ha sido criticado particularmente en el caso de la convención,
pero yo veo, como te digo, esa crítica que viene también de esa despolitización previa, viene de esa lógica yo lo conversaba ayer en otro lado que estaba hablando yo me acordaba mucho pienso mucho en el inicio de la convención y el final de la convención. Y tú tenías la ceremonia de inicio de la convención, que fue esta ceremonia con gritos, con pelea, con discusión, ¿te acuerdas que se suspendió, que después no empezaba y todo el cuento? Y tienes la ceremonia final de la convención, que fue una ceremonia ordenadísima, perfecta en términos de los símbolos, partió a la hora, terminó a la hora, no pasó nada, limpia, prístina, republicana, como yo mismo he dicho y muchos les gusta decir. Pero la verdad es que la democracia no siempre se ve así, y muchas veces se ve como la ceremonia inicial. Y en el fondo la pregunta, el tema no es cómo evitamos el conflicto, el tema es cómo procesamos el conflicto una vez que ocurre. Y yo me acuerdo ese día de la ceremonia inicial, que yo estaba con el dolor de guata, porque tú sabes que hemos estado trabajando por el proceso constituyente desde el inicio, y me acuerdo que tuiteé algo así como, bueno, hay que tener calma, esto es parte de, un poco lo que importa es cómo termina esto, más que en la noche, más que como, lo que importa es si se logra procesar este conflicto, más que el conflicto no haya existido nunca. Pero el dolor de guata igual lo tenía, porque yo también estoy acostumbrado, como te digo, a lo otro, a esa idea de una democracia limpia, como una democracia sin ninguna arruga, sin ningún tema. Y eso en realidad no lo es. Pero también son los costos de que el despelote que vimos porque no había una institucionalidad. La convención de Frentón estaban haciendo en ese mismísimo instante. Exactamente, exactamente. Y eso era un poder un órgano que estaba emergiendo con el poder constituyente originario, ¿te fijas? O sea, al final de eso voy, que el compromiso con la democracia radical supone, o sea, si el compromiso es radical, si el compromiso es absoluto, supone costos de este tipo y costos ¿cómo se llama? Que como tú bien dices, a veces incomodan a mucha gente y lo presentan de una manera, como tú también decías, es una forma fea, se ve muy mal que alguien habla de problemas de la democracia, pero hay mucha gente que claramente está planteando eso, con otras palabras, como esto es un problema. Yo creo que no es un problema. Esto es parte de esta forma de relacionarnos políticamente que es la democracia. Y para poder gozar de los beneficios que da la democracia, que es, por ejemplo, que podamos construir colectivamente, tenemos que asumir este tipo de costos, porque repito, la democracia no existe sin conflicto. Puede esconderlo, pero difícilmente puede existir una democracia en la cual no tengas conflicto. Los gobiernos que no tienen conflictos comúnmente son aquellos que subyugan el conflicto, como los gobiernos más bien de tipo autoritario, e incluso en esos casos el conflicto siempre termina por emerger, pero la democracia, por definición, convive con el conflicto. También mencionaste en el lanzamiento del libro, y me hizo mucha curiosidad porque si bien yo nací en el 89, no viví, o sea, soy hijo de los 90 en el fondo, uno no vivió en carne propia la campaña del sí y el no, y yo asociaba este momento como el momento del sí y el no, pero tú asocias bien al momento de 1900, previo a la Constitución de 1925. ¿Por qué? Sí. Lo que pasa es que, en el fondo, a ver, el momento del sí y el no es un momento donde hay una discusión entre dictadura y democracia. O sea, ahí nosotros estamos viendo, hay una opción, de hecho, finalmente el sí y el no es la salida que entrega la dictadura a los demócratas para decirles, bueno, ya como para que no reclamen, vamos a abrir este camino. Y en el fondo lo que se está jugando ahí es si se mantiene un sistema dictatorial o o pasamos de vuelta a un sistema democrático con todos los peros que ese sistema tuvo, con los amarres, la Constitución, con Pinochet en el poder, teniendo el poder de las Fuerzas Armadas todavía y todo el cuento. Pero en el fondo, el proceso que estamos viendo hoy día no es una discusión entre autoritarismo y democracia, por mucho que a veces algunas personas de ambos lados tratan de pintarlo así, como que en el fondo aquí está en la decisión, es una batalla, ¿cómo se llama? Campal, como decir, aquí estamos luchando los buenos contra los malos. ¿Y por qué no es eso? Porque en el fondo, en primer lugar,
porque a diferencia del plebiscito del año 80, nosotros vivimos un derrumbe de modelo de sistema de orden, como le llamo yo, el año 2019. El año 2019, y ahí de nuevo volvemos, claro, a estos temas que tú decías antes de cuándo surge este momento constituyente. Finalmente, este momento constituyente que se va generando, que va surgiendo, surge producto de ciertas fracturas sociales. En el fondo yo te decía, al final un orden constitucional no es otra cosa más que una respuesta a la pregunta de cómo queremos vivir juntos. Y cuando esa respuesta ya no parece satisfacer a la ciudadanía y cuando mientras más gente no se siente satisfecha, lo que tú empiezas a tener son fracturas de ese orden. Y eventualmente, si no se atienden a esa fractura, si no se le hacen modificaciones a ese orden, o si no se busca una manera progresiva de buscar nuevas respuestas, lo que vaya a tener es justamente un derrumbe. Y eso lo hemos visto en la historia de Chile previamente, particularmente en el caso del año 24-25, con el orden más bien de carácter liberal. Ahora, cuando se derrumba un orden, viene la pregunta de, ok, ¿ahora qué? ¿Ahora hacia dónde vamos? Entonces, hoy día yo no creo sinceramente que estemos en una disyuntiva como decir, aquí hay dos caminos, el bueno y el malo, cualquiera sea. Yo creo que aquí estamos sacándonos de encima los escombros de este derrumbe que fue en su momento el estallido social de 2019 y diciendo, ok, ahora que esto se nos derrumbó, ¿qué cresta? ¿A dónde vamos en medio de esta situación? Y hacer eso en democracia, volviendo a lo que conversábamos hace unos tiempos, minutos atrás, es más complejo todavía, porque hay gente que va a decir, yo quiero seguir para allá, otros van a decir, no, yo quiero seguir para allá, otros van a decir, no, yo para ese otro lado, otros van a decir, oye, ¿sabéis qué? Mejor quedémonos aquí, porque en realidad esto no es que se haya caído, está todo súper bien. Y en ese proceso yo siento que estamos. Y yo creo que ese proceso, como te digo, se compara mucho más a lo que vivió Chile en el 24-25 y en general lo que vivió el mundo en esos años también. Yo claro, hago siempre el símil con Chile, pero si tú pensáis un poco en la década del 20, que es la década donde empieza con el fin de la Primera Guerra Mundial y termina con la crisis económica, la famosa Gran Depresión, es la década en la que el orden liberal que sostenía a todas las democracias occidentales se termina de derrumbar, de desarmar. Y frente a ese desarme, lo que empezáis a ver es que empiezan a aparecer opciones distintas. El socialismo soviético, el keynesianismo, el capitalismo mixto, el fascismo, el nazismo. Hoy día nosotros tenemos por la historia esta mirada como de que propia de la Segunda Guerra Mundial, de fascismo contra democracia como dos poderes y socialismo como tres grandes fuerzas que se enfrentaban. Pero la verdad es que durante la década del 30 esas fuerzas convivieron muchas veces. Convivieron de manera que hoy día a muchos no les gustaría reconocerse. Entonces, creo que esa sensación, como te digo, de derrumbe y de pregunta a qué hacemos después de este derrumbe, es mucho más cercana a la del 25 que al plebiscito de 88, donde no hay un derrumbe, hay un orden autoritario frente al cual se entrega una posibilidad de superarlo de alguna forma, aunque sea negociadamente, y por eso hay toda una épica dentro de ese plebiscito que creo yo es distinta en el fondo de lo que estamos viviendo hoy día. Quiero citar una de tus columnas, creo que es la segunda, que es PSU controlar y uniformar a través del ranking. Cito. Hace poco menos de 2 semanas, la prensa nacional informó que el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, decidió modificar la forma en que se entregaba la información relativa a los resultados de la prueba de selección universitaria, PSU. Los cambios apuntan a resguardar la validez del uso del test y uno de los principales es dejar de publicar el tradicional ranking de colegios de acuerdo con sus puntajes PSU. A la sorpresa, rápidamente siguieron reacciones de molestia y rechazo.
Los críticos a esta medida han elevado distintos argumentos, entre ellos que la decisión reduciría la transparencia de la información pública, que buscaría producir uniformidad en los proyectos educativos o que atentaría contra la libertad de decisión de los padres, o peor aún, buscaría manipular las mentes de los y las jóvenes. Estamos hablando de una columna publicada el 17 de mayo de 2016 por el Dínamo. Libertad de los padres, manipulación de mente, es la justificación que vengo escuchando por lo menos hace 20 años, de cualquier cosa. Totalmente. Y es una justificación que se da, digamos, como digo, desde una mirada de mundo, que es la mirada que uno podría pensar más neoliberal, liberal, pero neoliberal en este caso, que cree en la iniciativa privada e individual y en la libertad del individuo como las fuerzas superiores de la existencia humana, y que, como bien dices tú, se repite constantemente. O sea, lo que se ha hecho durante estos últimos 50 años es repetir ese mantra en Chile. El orden que se nos derrumbó el 2019 es un orden construido en esa creencia, en la creencia de que si tú dejas a cada individuo ser libre por sí solo, y si dejas a esos individuos que jueguen y se relacionen y busquen cada uno su propio bienestar, vas a lograr el mejor resultado posible. Y un poco columnas como esa, lo que hacían justamente era decir, ojo, no, claramente aquí estamos viendo que mecanismos como estos, esa columna habla después, por ejemplo, de por qué el ranking es tan terrible, y dice, una de las cosas que genera el ranking es que como los colegios reciben recursos por el ranking, no recursos en el sentido de plata directamente, pero se vuelven más prestigiosos, reciben más alumnos, por lo tanto reciben más subvención o más, ¿cómo se llama?, pago desde la familia. Obviamente el ranking tiene un incentivo, que los colegios se preocupen más de la PSU o del CIMSE, si pensamos el otro tipo de pruebas de ese tipo. Y eso genera una cosa, genera que al final todos los colegios están más limitados de lo que pueden hacer. Entonces, yo decía en esa columna, o sea, al final, si yo realmente lo que quiero es defender la diversidad de los proyectos educacionales, el famoso ranking me termina yendo en contra de esa supuesta defensa de la diversidad. ¿Por qué? Porque termina haciendo que todos traten de ir a buscar este objetivo, que es que les vaya bien en la PSU, de la forma que sea posible, y finalmente, ¿qué es lo que eso provoca? Que hay ganadores, hay perdedores, se genera un poco esta idea de la competencia, que es otro de los principios fundamentales de este orden neoliberal, eh, pero terminan todos un poco haciendo lo mismo, unos mejor, unos peor, pero todo en la misma línea. Entonces, no es raro que se repitan, como decías tú, ese tipo de argumentos con los que se ha defendido esa lógica. Lo que pasa, claro, es que es muy distinto cuando se repetían en los 90, donde estaban, entre comillas, empezando a ser probados en un sistema democrático, que se repitan en los 2010, 2015, donde ya estábamos viendo las fracturas y que no estaban siendo capaces de responder a los problemas sociales esos principios. Hoy día, donde, como te digo, siguiendo la metáfora del derrumbe, quienes repiten un poco esos principios, a mi parecer, es mucha gente que no quiere ver el derrumbe, como que después de que se cayó todo, se tapan los ojos y dicen, no, yo, en realidad esto no pasó, lo que hicimos estaba todo bien y sigamos haciendo lo mismo. Entonces, no es como que vayan a desaparecer esos argumentos, lamentablemente. Y este momento constituyente se ha visto plagado, o al menos el 2022, de fake news. Fake news como la manera más rococó de decir mentiras en ese punto. Y todo ha sido bien enfático en desenmascarar esas mismas mentiras en redes sociales, en tu Instagram. Bueno, le dedicaste varios videos a Marcela Cubillo por su video difundiendo esas mismas mentiras y sacando a pasear a varios de esos mismos personajes. Muchos de la derecha, por ejemplo, porque probablemente otros tienen que haberlos visto, pero esos destacan más.
a tu juicio, y yo quiero irme ya más bien a los apruebos y los rechazos, porque yo puedo entender que hay gente que quiera votar rechazo a lo que es la propuesta de nueva constitución, pero una cosa es que me des razones de peso que creas que son como que esto no lo podemos aprobar, y otra es que me digas mentiras en la cara y que en fondo caricaturicen la discusión. Yo creo que bueno, a ver, hay que ser claro, eso ha ocurrido, se ha ocurrido. Hemos tenido personas que desde el rechazo, más que desde el apruebo, yo me atrevería a decir, han difundido tres tipos de cosas, llamo yo. Una es, o al menos dos tipos de cosas. Una son mentiras abiertamente y otra es desinformación. Y la desinformación particularmente tiene que ver cuando se plantean ciertos escenarios catastróficos que se plantean que podrían ser una posibilidad, pero que se plantean como lo que va a ocurrir sí o sí en el caso de esto. Yo creo que eso, a ver, tiene que ver con dos temas importantes. Uno tiene que ver con que efectivamente para la opción del rechazo basta con que un votante no quiera la Constitución para obtener ese voto como tal. Eh, no así el apruebo, que no basta solamente con que la persona esté contra el rechazo, también tiene que estar querer esa nueva constitución de esa forma. Y lo segundo importante también es que, claro, yo creo que sobre todo al principio del proceso, hubo ciertos sectores más duros, más ultra, más radicales en la derecha, que viéndose muy superados por las elecciones y por los resultados electorales, empezaron a acudir a esa táctica de manera mucho más rápida. Ahora bien, no significa que no exista, como digo, mentiras y desinformación del lado del apruebo, solo digo que yo creo que han sido menores como tal. Ahora, independiente de dónde venga, la mentira y la desinformación erosionan la democracia. O sea, yo creo que ahí está un poco el punto de fondo. Yo te decía, ¿por qué yo pienso tanto en el 25? Porque yo siento que aquí el foco que hay que tener no es ni siquiera el plebiscito como el final del camino. El plebiscito es el inicio de un camino donde la Constitución nos va a entregar, la que sea que terminemos, cuando se cierre este momento constituyente, vamos a quedarnos como con una caja de herramientas para empezar a construir algo nuevo. Y en el fondo lo que pasa cuando tú ves personas que pierden eso de vista y personas que en el fondo utilizan la mentira como herramienta política, lo que hacen esas personas es erosionar la democracia y erosionar esa caja de herramientas. Y puede que esas personas ganen. Hemos visto que ha pasado en algunos países que las mentiras han servido para ganar elecciones. El problema es el día siguiente. Cuando tú ganaste la elección con mentiras, pero no tenéis ninguna herramienta para poder seguir construyendo porque te las hay comido con las propias mentiras. Porque las mentiras no solamente generan que la gente vote por una opción o por la otra, las mentiras también generan emociones. Entonces yo decía, por ejemplo, tú cuando alguien genera una mentira o comparte una mentira sobre el texto constitucional y dice que esto va a generar, no sé, pues, ciudadanos de primera y segunda clase o va a generar que el Estado nos va a quitar, ¿cómo se llaman nuestras cosas, nuestras casas y todo el cuento? Tú no solamente generas en la persona que recibe eso y que cree esa mentira, no solamente le puedes alterar el voto, que ya de por sí es suficientemente grave, pero generas tensión, generas rechazo, generas odio, generas desconfianza, generas un montón de emociones y sensaciones que claramente no contribuyen ni a la cohesión social ni a la discusión democrática. Entonces, puedes ganar el plebiscito con eso, pero al día siguiente, esa desconfianza social va a seguir presente. Llévatelo para el otro lado, que el tipo de mentira que uno podría decir o de desinformación que uno encuentra en el lado más de la prueba, que es un poco la columna que está teniendo escrito hoy día, pero que es cuando esa gente que dice, si sale la nueva constitución, vamos a tener pensiones dignas. Es un canto de sirena. Uno no puede afirmar eso así. Uno puede decir, si sale la nueva constitución, vamos a tener herramientas que no hemos tenido hasta el momento para intentar por fin tener pensiones dignas. Pero si tú lo planteas de la primera forma, que es mucho más atractivo, es mucho más seductor, por eso digo que es como un canto de sirena,
y resulta que ganaste con eso, y al día siguiente le dice a las personas, te dicen, bueno, ¿y las pensiones dignas? Y tú dices, no, bueno, es que lo que no les dije es que tenemos que trabajar y avanzar hacia allá. Esas promesas incumplidas también generan tensión social, también generan desconfianza. Entonces, en el fondo, la razón por la cual, como tú dices, yo soy tan enfático y tan obsesivo con respecto al tema de las mentiras y el tema de la desinformación, es porque por un lado nos impiden ejercer plenamente nuestros derechos sociales y por otro lado tiene un impacto social muy nocivo, muy negativo, y que en un momento de post-derrumbe como el que estamos viendo, en un momento crítico como el que estamos viviendo, no nos deberíamos ni permitir. O sea, es tal la tarea que tenemos por delante que andar, además, dejando que algunas personas por peleas chicas o medianas o grandes incluso estén atentando contra nuestra democracia, nuestra cohesión social, el riesgo ahí es mucho, mucho más grande. Y en los minutos, bueno, en los minutos que nos quedan de esta conversación, volviendo un poco al libro, cómo, a tu juicio, cómo ha sido la recepción con tus lectores parroquianos, con la gente que lee y gusta de ver política? Primero celebrar la portada, que está hermosa, Maravillosa, está maravillosa, maravillosa sí. esta portada. ¿Y cómo ha sido, a tu juicio, esa recepción? ¿Cómo lo has visto? Mira, creo que ha sido maravillosa. No, no tengo otra palabra para definirlo porque no esperaba. Yo esperaba que el libro iba a generar algo, que iba a tener algo de visibilidad, un poco porque también el momento en que está saliendo y por la situación de país que estamos. Pero primero tenía una recepción impresionante en términos, de hecho, hoy día ya tuvimos que mandar, se agotó la primera tirada, entonces vamos a ir ya por la segunda, lo cual fue bien impresionante porque, como decíamos, el lanzamiento fue recién el último fin de semana. Pero también me han llegado muchos comentarios de mucha gente muy contenta con el libro, justamente por esto que decimos de permitir hablar de política. Y mucha gente que no estaba acostumbrada a hablar de estos temas o a leer de estos temas. Creo yo que ahí, de nuevo, hay cosas, como te digo, que así como descubrí en el camino que todas estas columnas de alguna manera iban construyendo una suerte de historia reciente de Chile. También me he dado cuenta, y no lo había pensado de esa forma, que el formato de la columna llevado al libro también funciona muy bien con ese público que a veces está alejado de la lectura por considerar que es muy densa, por considerar que en el fondo es muy empalagosa o compleja. Y este formato de la columna de alguna manera te obliga a no hacer eso. Yo escribo, soy académico, escribo papers, he escrito libros y por supuesto sé que uno a veces cae en eso y a veces requiere caer en otros lenguajes, pero la columna te obliga a no caer en eso, a ser preciso, a ir directo y al mismo tiempo yo tengo bueno, por Relatos de un Chileno en Nueva York también, mi libro de ficción, yo creo que eso se sabe, que yo tengo una obsesión con lo pop, me gusta mucho el tema de las referencias, me gusta mucho el tema de lo televisivo, los cómics, un montón de cosas que voy un poco también, yo digo, entrelazando en esto. Y creo que eso también ha generado que para mucha gente la lectura sea grata sin perder por eso la profundidad de las ideas de fondo. Y eso me tiene muy contento. Creo que he estado, como digo, ha sido una recepción inesperada y que me tiene muy conforme y muy sorprendido también. Uno imagina que quizás estas cosas puede, como digo, cuando digo que quiero que hablemos de política, y que creo que tenemos que hablar de política es una cosa, cuando me descubro con que este tipo de libros, bueno, de podcast, de cosas que hago, alguien me escribe y me dice, ¿me permite hacerlo? Volvemos a lo que decía al principio, esta idea claro, nos faltan herramientas, no las hemos tenido, nadie nos ha enseñado cómo, tenemos que empezar a construirlas nosotros mismos, y en ese sentido ha sido lindo ver que ese libro se vuelva una herramienta más para poder tener esas conversaciones. Rodrigo, y siempre es a juicio del autor de cómo debiéramos mirar el país el 5 de septiembre.
después de la elección, y que obviamente los insto a leer el borrador en la propuesta de nueva constitución, ¿cómo debiéramos mirar el país después de esta fecha? Yo creo Independiente del resultado, en que, todo caso. independiente de todas maneras, no, Uh-huh. yo creo que hay que mirarlo siempre en esta perspectiva histórica, no histórica de mirar solo el pasado, histórica entendido como Marc Bloch, un historiador que para mí es uno de los grandes, francés, decía que la historia es la ciencia de los seres humanos, decía los hombres en el tiempo, hoy día diríamos los seres humanos en el tiempo, la disciplina de los seres humanos en el tiempo. No es solo sobre el pasado, es sobre el pasado, el presente que construyó ese pasado y el futuro que estamos construyendo en el presente, que algún día será presente también. Y creo que hay que mirar esto en una perspectiva histórica, hay que mirar, ok, esto es lo que hemos recorrido hasta el momento, hemos llegado acá, a este escenario, que como tú bien dices, podrá ser de apruebo y rechazo, y claramente los dos escenarios son bastante distintos, pero sea cual sea, la primera pregunta es, bueno, ¿qué nos llevó hasta acá? La segunda pregunta, que creo yo es la que tenemos que hacernos va hacia el futuro, es hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos apostar. Y la tercera es hacia el presente, es con qué herramientas contamos hoy día para eso. Y con qué herramientas contamos, cuando digo contamos, y ahí sí es a juicio del autor, porque como te digo, no todo el mundo cree en esto, yo creo que la pregunta tiene que ser en primera persona plural, tiene que ser una pregunta por el nosotros y no por el yo, porque somos una comunidad política, porque el proceso que estamos viviendo es un proceso propio de definirnos como qué tipo de comunidad política queremos ser. Y por lo tanto, para poder seguir caminando juntos hacia adelante, tenemos que entender qué herramientas tenemos, cómo se han ido construyendo esas herramientas en el tiempo, lo que nos permitirá construir otras que quizás nos falten, y finalmente, ¿qué decidimos hacer con ella? Creo que esa pregunta, y por eso, spoileando una de la última columna del libro, que es plebiscito de salida justamente, que habla sobre el plebiscito, finalmente creo que de alguna forma tenemos que empezar a vivir nuestra vida política como un constante plebiscito de salida. No esta idea de que la política es cada 4 años, cuando voy a votar, o solo en aquellos momentos específicos, sino que es una forma de actuar en el presente como comunidad, constantemente decidiendo hacia dónde queremos seguir avanzando. Y yo me quedaría con eso. Rodrigo Mayorga, primero darte las gracias por esta casi hora de conversación que llevamos. Es un libro tremendamente entretenido, tremendamente popero, en algunos casos tremendamente serio, pero a su vez un buen ejercicio para el camino que vamos a recorrer de aquí al 4 de septiembre, y un camino de aquí para poder sacarnos las taras y hablar de política de verdad. No esa guerra de gargajos, disculpando la palabra, que se ha terminado convirtiendo la misma. Hablar de política seriamente, o sea, y sobre todo, fuera de las mentiras, hablar con la verdad en el fondo. Y ese es un tremendo y absolutamente interesante ejercicio que has hecho con este libro. Bueno, Rodrigo, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste. Simplemente, bueno, dar las gracias por esta invitación, dar las gracias a todas las personas que han estado comprando y leyendo Plebiscito de Salida, y otros textos para que hablemos de política, dejar a todo el mundo invitado a que ojalá lo pueda buscar, lo pueda encontrar, está en ebook, está en papel, está en librerías, está en Trayecto Bookstore, la librería, la única librería y primera del metro, está en trayecto.cl. Si ustedes van a mi cuenta de Instagram, que es Rodrigo Mayorga C, también encuentran el link ahí. Pero sobre todo, dejarlo invitado a que lo lean y a que sigan leyendo, y a que sigan discutiendo, y a que sigamos hablando de política. Yo creo que le hace bien a este país hablar de política. Creo que nos hizo muy mal no hacerlo durante tanto tiempo. Y creo que siempre el futuro abre la posibilidad de hacer las cosas de maneras distintas también. Aprender del pasado. Hay una frase
clásica que dice que la historia es para aprender los errores del pasado, para no repetirlos, y la verdad es que eso es mentira. Vamos a seguir cometiendo errores, aunque sepamos mucha historia. El punto es que es distinto cuando cometemos esos errores juntos, porque también es distinto la manera en cómo buscamos levantarnos de nuevo y buscar nuevos caminos también juntos. Creo que esa quizás es la invitación. A seguir construyendo juntos, a seguir siendo comunidad política y a seguir peleando por eso también y por la democracia, que es lo que nos permite ser y tomar decisiones conjuntamente. Rodrigo Mayorga, autor de Plebiscito de Salida y otros textos para que hablemos de política, editado por Trayecto Editorial, en conversación con los traficantes de cultura. Rodrigo, muchísimas gracias. Chao, chao. A quienes nos están viendo, escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.